Y en el marco de este importante día para hacer este tipo de conciencia, está con nosotros el licenciado Marco Chávez, que es de hecho doctor en Derecho, para hablarnos justamente acerca de cuáles son esos derechos de los que goza un adulto mayor para su protección. Mi querido Marco, René, bienvenido, abogado. Buenos días, qué gusto. Buenos días, amigo. Jackie. Un día de reflexión, Marco. Un día de reflexión. Sí, Nos porque debe de servir para... dice por ahí la frase, como me ves, te verás. Te verás, sí, claro. Entonces, no somos jóvenes, nos sentimos fuertes, pero un día vamos a estar en ese momento que vamos a pensar, decir, ¿por qué me porté mal con esta persona? ¿No? Y sufren muchos abusos. Muchísimos abusos, tanto psicológicos como físicos. Y entonces es algo que la verdad tenemos que efectivamente reflexionar, como tú bien dijiste, para ver dónde estamos parados, qué nos falta. Creo que nos falta mucho evolucionar como sociedad, como seres humanos, porque efectivamente los adultos mayores ya dejaron una huella, ya aportaron en todos los ámbitos y por eso la ley los protege hoy y por eso hay diversos instrumentos internacionales que buscan la protección y sobre todo algo muy importante, la dignidad de estos adultos mayores. Exacto, y por la edad también se convierten o entran inmediatamente a formar parte de grupos vulnerables, Así ¿verdad? es. Es verdad. ¿Qué se entiende por adulto mayor? Toda persona que haya cumplido 65 años. De 65 en adelante se considera adulto mayor, entra en una categoría vulnerable. Voy a poner un ejemplo cómo la ley los protege, por ejemplo. Sí, señor. En la Ciudad de México, bueno, cada entidad tiene su código penal, pero en la Ciudad de México, si tú asaltas a una persona con violencia en la calle, no es lo mismo asaltar a una persona, como aquí, por ejemplo, nuestro staff, que es pura gente joven, atleta, que corren mucho, ¿verdad? No es lo mismo a un adulto mayor. ¿Por qué? Porque la ley hizo esa distinción. Obviamente un adulto mayor va a ser más difícil que si lo desapoderas de algo, pues salga corriendo detrás de ti. Eso es lo que protege la ley. Estas capacidades que comienzan a ser a veces diferenciadas, un poco limitadas físicamente, y entonces la ley hace estos ajustes dentro de su ordenamiento legal para proteger a estos grupos vulnerables. Pero ¿cómo podemos, Marco, exigir sus derechos si muchas veces, o la mayoría de las veces, los hijos son los primeros que pisotean sus derechos y toman decisiones sin que ellos se den cuenta o sin consultarles? Triste, pero cierto. A veces es el mismo núcleo familiar el que primeramente violenta. ¿Y qué pasa? Existen las denuncias de oficio, existen las vistas de oficio. Hay un instituto que se llama INAPAM, que es el Instituto para los Adultos Mayores, que precisamente tiene acompañamiento legal y a veces se pueden dar casos en los cuales una denuncia anónima haga las veces de una visita, haga las veces que el Ministerio Público tenga que investigar. Y hay que decirlo, hay cosas que en la Ciudad de México y en la República no funcionan como procuración de justicia, pero en este tipo de grupos se llaman grupos de atención prioritaria. Son prioritarios para el Estado en tema de procuración de justicia. Entonces, ¿qué se hace? Les pongo otro ejemplo, entrar a un banco. Entrar a un banco, bueno, pues no toda la gente tiene toda la capacidad física para estar formado una hora, entonces hay ventanillas especiales para personas de la tercera edad. En el transporte público hay lugares reservados para la tercera edad. ¿Qué sucede? Bueno, de repente nos falta cultura y encuentras a alguien de 30 años sentado en el lugar de alguien de 65. Claro. Pero es un tema cultural. No es que nos falte ordenamiento legal, nos falta un poco de cultura, ¿no? Ya lo hemos visto ahora en el Mundial, por ejemplo, cómo los orientales, los japoneses y los coreanos levantan su propia basura. Bueno, es un ejemplo de lo que tendría que ser. Sí. De cultura y de empatía. De cultura, de empatía, de respeto, de dignidad. De valores. Ok, hagamos un repaso entonces, uno por uno. ¿Cuáles serían los derechos de los cuales gozan las personas de la tercera edad? El principal y más importante, René, debe ser la dignidad. Recibir un trato digno. Número 2, vivir una vida libre de violencia. Esto es muy importante. La violencia no solamente es violencia física. La violencia también es una violencia psicoemocional que se transmite a través de acciones como son humillaciones, chantajes, condicionamientos, pero también una muy importante, las omisiones, delitos por omisión, el abandono, el desdén. Hay mucha gente de verdad que no visita nunca a los familiares, pero son los primeros que están peleando por una herencia. Entonces, el abandono, el desdén, esa falta de interés, el desinterés mismo, constituye también un delito. Porque estás obligado, porque es gente que ya contribuyó en tu vida y estás obligado, ya deja de una cuestión moral, jurídicamente estás obligado a proveer
de alimentos a gente que a veces ya no se puede valer por sí misma. O el aseo también de las personas. El aseo de esas personas, el cuidado, incluso su manutención. Es un tema relevante y es un tema sensible, pero creo que entre más lo divulguemos, más bases va a tener la gente para cumplir con estas obligaciones morales, pero también jurídicas. ¿Cómo se protegen los adultos mayores en este aspecto? Porque de los principales puntos que vemos que sucede es de que les quitan sus propiedades. Los hijos abusan de que muchas veces tienen problemas de memoria o de vulnerabilidad que están ya muy delicados y los hacen firmar documentos y les quitan sus propiedades. ¿Cómo se protege al adulto mayor en este punto? Por ejemplo, los notarios públicos, que son aquellos fedatarios, tienen la obligación de verificar. Obviamente el notario público no es un médico, pero hay cuestiones lógicas. Si viene una persona y de repente ya no se acuerda ni cómo se llama, ni a qué fue, el notario público, en ese caso, tiene que ser sensible y decir, bueno, no puedo recibirle una firma a una persona que estoy viendo que ya tiene problemas de memoria a corto plazo. Y hay gente que tiene este tema de demencia senil, que es propiamente una enfermedad reconocida así por la Organización Mundial de Salud, donde te vuelves un grupo súper vulnerable por la edad, pero porque también tienes una discapacidad intelectual. Entonces, obviamente, se te tiene que proteger. Igualmente, cualquier ministerio público que te recibe y que se da cuenta que tú estás yendo a decir ciertas cosas y que ve que no hay coherencia en tu ateste, en tu entrevista, evidentemente tiene también que hacer los ajustes necesarios y hay psicólogos especializados también para el tratamiento de estos adultos mayores, igual que hay médicos que son geriatras que tienen que ver con el desgaste físico natural y mental de una persona por edad. Claro, y es importante ese monitoreo porque pueden llegar a ser manipuladas con el objeto de quedarse con sus pertenencias Sí, claro. antes incluso de que fallezcan. Así ¿no? es. Entonces dicen, no hay testamento, pero a ver, fírmale acá, ya me dejó las cosas, ya esperamos a que te mueras. Nos hemos encontrado con casos muy tristes, de verdad, que hablan muy mal del ser humano en pleno siglo XXI, donde hay quien ha llevado la notaría con engaños a un familiar y le han sacado la firma. Y entonces, por eso digo, el notario público también tiene que ser empático, tiene que ser sensible a esa situación y tiene que ser, pudiera ser a veces obligado solidario cuando se comete un delito. ¿Tiene que reportarlo a las autoridades en Claro, caso de que... tiene que reportarlo. Por eso existe una obligación a veces del notario público de reportar situaciones anómalas cuando se da esto. Claro. Y también nosotros como sociedad, porque de repente vemos situaciones así y nos quedamos callados, realmente tenemos el valor de reconocerlo y de denunciarlo. Por ejemplo, hay personas, adultos mayores, que no cuentan con hijos ni familia Sí. y tienen casas y tienen propiedades. Ahí el abuso de repente viene de autoridades cuando quieren legalizar las propiedades. ¿Qué se hace en este punto? Bueno, ahí la autoridad no pudiera por ningún motivo, cuando hay un adulto mayor que ya no tiene, digamos, ninguna persona que pueda hacerse cargo de él, también hay tutores. Hay tutores que se hacen cargo de, incluso de administrar el patrimonio. Y también hay curadores que vigilan al tutor para que haga buen uso de la administración. Por ejemplo, un adulto mayor puede requerir, entre otras cosas, medicamentos, consultas médicas, terapias psicológicas, algún tipo de ejercicio. Todo eso cuesta. Entonces, el tutor tendría que llevar a cabo una administración para que se ocupen los bienes en lo que se deben de ocupar. No, y también que no vaya a cometer el abuso de ganarse la confianza del adulto mayor y que termine siendo el heredero. Ha pasado mucho Ajá, eso. sí, pasa claro. también. Sí, que no hay nadie más. termina siendo- Lamentablemente hay adultos mayores que están en una situación de abandono y entonces llega alguien, un personal, por ejemplo, de enfermera. servicio, se gana la confianza y se gana la confianza del patrimonio, cuando no debe ser así. No Sí, debería. siempre Una cuestión pasa de eso, abuso, sí, claro. Yo he visto muchos casos así. Que Porque se hace queda el la vínculo. enfermera. Sí, o sea, ¿a quién más se lo dejan? Pero ahora que vayamos a los asilos, ¿realmente los protegen? Porque hay asilos donde se han visto imágenes donde los Abusos. golpean, los de abusan, y no vemos como que ningún castigo claro en las personas que realizan actos La de estos verdad, a los adultos. sí tienes razón, es un tema que sí existe. El tema es que tiene que haber denuncia. Siempre hemos hablado mucho de la cultura de la denuncia. Porque si entramos al círculo vicioso que la autoridad no hace nada, pues ya no pasaría nada. Sí tienes que hacerlo. Incluso hay gente que le da miedo denunciar porque dices que van a tomar represalias contra mí. Y tú dices, oye, yo tengo una vecina en el departamento al lado y fíjate que escucho que están golpeando a un adulto mayor. Ok, en ese momento, por eso existen las denuncias anónimas. Y la policía está obligada, con protocolo de perspectiva de género y del adulto mayor, de investigar. Investigar y ver si efectivamente existe ese abuso para que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto. Yo te iba a preguntar, pero vamos a hacer una cosa. Como la canción Sabes, una cosa,
Quédate con nosotros. mucho gusto, Jackie. Por favor, hagan sus preguntas. Tenemos aquí al doctor más especializado en leyes. Y por favor, hagan sus preguntas al 55 21 13 15 49. Ahí está nuestro WhatsApp. ¿Tiene alguna duda que quiere saber sobre su familiar? Pues aquí le vamos a responder todo en unos segundos. Vamos a un corte, pero no tardamos nada porque el doctor Marco Chávez se queda con nosotros. Así que todavía falta mucho más. Volvemos rápido. Ni se le ocurra moverse. Y bueno, continuamos con este tema tan importante, también para sensibilizar y también para reflexionar y prevenir, porque en algún momento vamos a tener una cierta edad que vamos a depender de alguien o que vamos a exigir nuestros derechos. Y entonces vamos a hablar de esos derechos de las personas de la tercera edad, porque en México tenemos 17 millones de personas de la tercera edad y 1 de cada 6 son maltratados y además les pasan por encima de sus derechos. Vamos a hablar cuáles son esos derechos con el doctor Marco Chávez. Sí, ya habíamos platicado que era dignidad, una vida libre de violencia, pero hay otros diferenciados, como es el derecho a la salud y a la salud prioritaria, el derecho, si hay trabajo, que es un trabajo digno, acorde a las posibilidades. Físicas, no vas a poner a alguien, claro, con un trabajo que requiera grandes capacidades físicas, pero a veces se sustituye la capacidad física por la intelectual. Entonces tienen derecho también a educación. Hay muchas oportunidades, la verdad, hay que buscar. Yo les puedo decir que sí hay oportunidades para educación de los adultos mayores. Inclusive un adulto mayor que está activo tiene una calidad de vida mayor que el que está sedentario. Está comprobado hasta científicamente. Tiene derecho a un medio ambiente sano también y tiene derecho a tener voz y voto en todas las decisiones que se tomen. Inclusive en los parlamentos abiertos de legislación para adulto mayor tiene derecho a ser escuchado y a que su voz sea oída por los legisladores, que eso es algo importante. Oye, y es que es muy irónico y muy, no sé cómo decirlo, que imagínense ustedes, en las antiguas sociedades, las personas más importantes eran justamente los ancianos. Los sabios. Eran los sabios, eran los expertos, los especialistas, los que sabían, los que tenían todos esos años de experiencia. Y ahora fue pasando el tiempo y parece ser que se ha ido relegando. Y su único pecado, por decirlo así, es la pérdida en la capacidad física. Nada más. Pero tienen la experiencia. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, señor. yo cuando estuve en la Policía Federal Ministerial, que era director, decía, a ver, hay comandantes ya grandes me refiero a gente que tenía 65, 70 años, y decíamos, bueno, ya no pueden estar con guardias de 12 horas en la calle. Pero ¿qué pasa? Los poníamos a ellos de jefes del área de análisis táctico e inteligencia, y ellos en un monitor te decían, mira, este monitor está conectado al aeropuerto, estas personas están llegando muy tarde y se les ve en actitud nerviosa, son posibles objetivos de la comisión de un delito. Son gente que tiene mucha experiencia. Ajá. Y hay que recoger esa experiencia. Igual en un monitor de C5 de una ciudad, te dice, este vehículo ya dio tantas vueltas, este vehículo es de alta gama y no se me hace lógico que se hayan acercado. Son cosas que solamente saben ellos, por la experiencia que tienen de tanto tiempo de calle. Y los hijos son los primeros que dicen, no, papá, es que tú ya no estás en condiciones, porque no nada más pierden sus derechos laborales, sino también financieros. Y también desde este aspecto, ¿qué derechos tienen, Marco? Porque ya quieren manejar sus cuentas, quieren manejar su dinero. Sí, claro. Ahora, hay un tema interesante, ahorita que tocas eso, hay un tema que es el acceso a los servicios digitales. Obviamente a todos nos ha costado trabajo. Sí. No es lo mismo la experticia que tiene mi hijo, que tiene 21 años, a la que tengo yo. Ajá. A mí me cuesta mucho trabajo y hemos sido víctimas de repente de temas digitales. Entonces, se trata de que tengan acceso moderado, limitado, pero que tengan acceso a los servicios digitales también, precisamente para el control, uso de dinero y destino del dinero, para que no estén haciendo operaciones que no están encausadas ni están destinadas a quien se preveía originalmente. Pasa mucho que mandan dinero por error. Entonces, todo esto lo tenemos que visualizar como un acceso para una oportunidad para que conozcan las plataformas digitales, algunos servicios financieros, claro, siempre limitado. ¿No? Yo siempre digo, tienen que tener servicios limitados y tienen que tener acceso limitado porque es muy fácil que les hackeen y hagan algo así. A cualquier edad, Oye, pero a esa edad más. y algunas empresas, dependiendo del giro y todo esto, también, si tienen clientes o empleados de la tercera edad, tienen que acondicionar sus instalaciones para ellos, ¿no? De repente letreros con letras más grandes, de repente no tantos escalones para las personas de la tercera edad, los baños con manerales, tipo de Exacto, sí, cuestiones. por ejemplo, los sanitarios, algo muy importante, sí vemos que hay 3 tipos de sanitario.
hombres, mujeres y uno que te dice para grupos vulnerables, ¿no? Familiar. Incluso familiar. Tendríamos que tener la cultura de no utilizarlo porque no quieras subir 10 escalones y lo utilices cuando una persona que tiene movilidad restringida no pueda subir esos 10 escalones. Ajá. Es un tema cultural también, pero sí lo hay. O sea, creo que el marco legal va creciendo y poco a poco se va fortaleciendo, pero depende mucho de nosotros para que hagamos buen uso del marco legal y tengamos una conciencia social. Esto que tú dices, René, es importante. Las empresas, de repente, algunos reciben estímulos fiscales cuando contratan personas de la tercera edad, Muy bien. que como dijimos, no pueden llevar a cabo labores físicas pesadas, pero intelectualmente saben muchas cosas. Tienen todo el conocimiento que le han Toda dado la todos los experiencia. años. Claro, Entonces, los años no en pasan Estados en balde. Unidos le dan el trabajo a las personas de la tercera Lo edad. podemos ver en cadenas, por ejemplo, comida rápida en Estados Unidos. Se les da trabajo a personas, adultos mayores, a lo mejor con part-time, con tiempo parcial. Pero ¿qué pasa? Son útiles y son productivos. Y además se sienten bien porque siguen generando dinero y además se sienten contentos consigo mismos porque están productivos. ¿La empresa está obligada a pagar la misma cantidad de salario? O Sí, sea, si se exactamente. paga, no sé, el Si salario pagas mínimo, un más peso del salario mínimo, al el que doble. tiene 20 años, le tienes que pagar los mismos 20 pesos al que tiene 65 años. O 70. O Y hacer ajustes, como tú dices, los tiempos de descanso, un área de descanso de repente, algunas condiciones como que, pues a lo mejor no ve tan bien, ponlo hasta adelante para que vea, las letras más grandes. La verdad es que como sociedad vamos bien, pero nos falta mucho por hacer. A ver, ahora sí vamos a un lugar, a un negocio, a un restaurante y vemos que no hay lugares de acceso, son lugares especiales, como dice René, las barras, o que sabemos de algún hijo que está abusando de sus padres, que los están golpeando. ¿A dónde podemos denunciar? ¿En dónde se puede hacer esta denuncia? Tenemos que denunciar, hay líneas directas a la Secretaría de Seguridad Pública y hay líneas directas al Ministerio Público y muy importante, la denuncia anónima. Es una figura que siempre hemos mencionado aquí, que no te deja antecedente, que no tienes que dar tus datos y que la denuncia anónima le causa obligación, de acuerdo a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, a la policía, de investigar y mandar corroborar. Ahora imagínate que yo vivo en un departamento 1 y el departamento 2 y el 3 hacen una denuncia anónima al mismo tiempo, la fuerza que tiene. No, pues Y obliga al Estado a investigar. No es un hecho aislado de que te cae mal el vecino, que sí hay gente que lo hace así. Pero si no es con el vecino, es en alguna parte que Cualquier no tengamos. persona. Ahora, ¿cómo podemos? Porque el vecino lo volteas a ver y checas cómo está la situación y si llega la policía y todo. Pero ¿qué pasa en algunas, si denuncias en una empresa? ¿Hay manera de que vaya supervisando el avance claro. que se le ha dado a la investigación? Inclusive la ¿Cómo? Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo hace el análisis cualitativo de las condiciones en las que es ese trabajador. Por ejemplo, que no le vayan a pagar dinero por fuera, que el dinero sea exactamente igual que el que gana otro trabajador que hace lo mismo. No se puede disminuir de ninguna manera y el acceso a la seguridad social. Por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, que es un servicio de salud, tienen derecho a la atención prioritaria. Sí, Por porque ser obviamente alguien de adultos 30 años puede esperarse y alguien adulto mayor tiene que tener esa atención en tiempo y forma porque a lo mejor la pronta respuesta le evita Puede una alteración salvar de la salud vida. o hasta la muerte. Pero Claro. ahora, ¿qué sistemas de salud los protegen? Porque si no tienen IMSS o no tienen ISSSTE, no cotizaron toda su vida porque eran Hablando freelance, ¿qué hacen? del mundo del deber ser, tenemos algo que se llama el IMSS Bienestar, que prácticamente soy el servicio de seguridad social. Claro, mundo del deber ser, lo que debería de ser en México. Ese servicio de salud es salud universal, que debería de proteger a todos por igual y con más énfasis a los grupos prioritarios como los adultos mayores. Oye, y hablemos de las sanciones. ¿Cómo anda por ahí la cuestión de las sanciones con respecto a las faltas que se cometan en contra? Por ejemplo, un delito de violencia familiar cometido en agravio de un adulto mayor tiene penas de 1 a 6 años agravadas en una mitad por ser una persona. Además tiene una característica, el delito ya no es perseguible por querella. ¿Qué significa? Ya no puede ir una, porque muchas personas dicen, no, pues es que es mi hijo y cómo lo voy a afectar. Pasa mucho, ¿eh? Me acaban de comentar un asunto así la semana pasada, pero no tienen ni idea lo que pasó. Y entonces me dijo, tengo miedo de que mi mamá vaya y otorgue el perdón. Fue una amiga muy querida. Y le dije, buenas noticias. Fíjate que aunque quiera tu mamá ir presionada por era su hermano, es su hermano. Le dije, ya no tiene la posibilidad de otorgar el perdón, porque ese es un asunto de interés público y el Estado ya no permite que se otorgue el perdón. Se persigue de oficio. Eso. Porque si no es muy fácil. Manipulan al adulto y los perdonan. Porque ella me dijo, es que mi hermano toda la vida los ha manipulado. Creo que vive con ellos y la pretensión es quedarse con la casa. Me reservó el nombre, obviamente, por confidencialidad. No pero no qué podemos, grave. además.
o les quitan su, ¿cómo se dice? Su Les quitan herencia hasta las a los otros quincenas, hermanos para manejan la tarjeta de la pensión Todo. universal, son 6,400 pesos. No tenemos ni idea de lo que pasa en México, pero bueno, hay herramientas, hay que utilizarlas. Ok. ¿Y cuál es de todos estos derechos el más vulnerado o el que más se Creo comete? honestamente, Jackie, que es la dignidad. La dignidad es el único derecho humano absoluto, no lo perdemos nunca. Inclusive una persona privada de la libertad, en el mundo del deber ser, debería tener condiciones humanas para la cárcel, para la prisión y la privación de libertad. La dignidad no se la puedes quitar a nadie, y mucho menos a un adulto mayor. Mucho menos. Como bien dijeron ustedes, contribuyó con experiencia toda su vida a un país. Claro. Hay que Marco, muchísimas respetarlos. gracias, mi querido amigo. Vamos a Gusto, poner René. sus datos de Gracias. contacto en pantalla para que lo busquen en dado caso de que soliciten apoyo legal. Mi Jackie, Y no ya se nos quede vamos. callado, siempre denuncie. Ya nos vamos, mi Ya Jackie. nos vamos, pero mañana tenemos otra vez un programazo con grandes invitados y especialistas en punto de las 9 de la mañana. Exactamente. Recuerde, martes, ni te cases, ni te embarques, ni de nuestro programa te apartes. Martes de la Güerita de las Estrellas y además con muchísimo más contenido para usted, para que pues esté informado, para que despierte conciencias y pues, ¿por qué no? También se despierte de buen humor y comience su día. Así es Para que esté más contento con sus experimentos con Ay, René. no, Dios mío. Y mi cocinadero, no, ya, no sé, mire, el ejercicio, la cocina, el experimento. No se le da. Hoy fue mi día, ¿eh? Pero bueno, tengan Marco, un gracias. gran Gustazo. inicio de semana, que su semana sea muy bendecida. Nos vemos mañana aquí en Una Mañana Estelar. Gracias.